Buenos días, amados hermanos. Les saludo a cada uno de ustedes en el amor del Señor. Estoy muy contento por verles una vez más mediante esta plataforma, poder estar juntos adorando el nombre de nuestro Señor y Salvador. Doy gracias a Dios porque nos regala esta oportunidad de poder compartir de la palabra del Señor y que también podamos compartir este momento de adoración hacia nuestro Rey. Estoy muy feliz, hermanos, y quisiera compartirles mi alegría también que el domingo pasado pudimos junto a mi esposa ya recibir a nuestra pequeña, nuestra Anastasia, que estábamos esperando ya hace 9 meses. Al final llegó y está con nosotros. Todo, gracias a Dios, salió excelente y ella está ya en casita junto a nosotros, creciendo también muy bien. Así que, hermanos, con esta gratitud quisiera que pudiéramos comenzar el culto del día de hoy con una oración también. Padre amado, en esta mañana, Señor, solo darte gracias por el culto que tendremos en este día. Darte gracias por tus hijos, por la palabra que será entregada, por tus siervos, Señor. Darte gracias porque en medio de todas las cosas, Señor, tú nos proteges y nos cuidas. Sabemos, Señor, que estamos en tiempos difíciles, Padre Santo, pero agradezco, Señor, esta oportunidad de poder enaltecer tu nombre. Alabarte como tú te mereces, Señor. Gracias por la familia, gracias por mis vecinos, gracias, Señor, por la congregación, gracias, Señor, por los hijos que están siempre haciendo este trabajo para poder llevar tu palabra a través de este medio, Señor. Bendice desde el más niño al más anciano, Señor. Usted sea dándoles su gran bendición, Padre Santo, y pueda levantar a los que están quebrantados y así, Señor, dar fuerza a los que están desvalidos. Quédese junto a todos nuestros hermanos que están delicados de salud, Señor. Usted les conoce, usted sabe de ellos, Señor. Están en tus manos, los hemos entregado, Señor. Son muchos, Padre Santo, que podemos nombrar, Señor, pero tú los conoces. Gracias, Señor, porque tus hijos, Señor, siempre están orando el uno por el otro y eso nos fortalece a cada uno de nosotros. Gracias, Padre amado. Bendiga grandemente a mi hermano Matías y a su familia y su hermosa hijita que tienen, Señor, esta labor de poder entregar tu palabra a través de este medio. Bendígalo grandemente a cada uno de ellos, Señor. Fortalezcale, Señor, y que no se sientan desvalidos, sino que se sientan fortalecidos, porque este Señor está junto a ellos en todo momento. Gracias una vez más por mis hijas, por mi esposo, por mi madre, mis hermanos, Señor, porque usted hasta aquí los ha protegido, Padre Santo. Gracias una vez más por todo este tiempo y por permitirme, Señor, alabarte en esta mañana, Señor. Una vez más te agradezco, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Hermanos, para continuar vamos a entonar una alabanza y esta es compartida por nuestra hermana María Jaramillo. Salvador, a ti me entrego, yo obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentra mi alma en ti. Yo me rindo a ti,
Amén. Damos gracias a Dios por la vida de nuestra hermana María. Deseamos que el Señor la pueda bendecir infinitamente junto a toda su familia. Amados hermanos, ahora vamos a entonar otra alabanza de inmediato, y esta es compartida por mis padres, nuestra hermana Silvia Colil y nuestro hermano Daniel Pichún. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyos poderosos de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Amén. Damos gracias a Dios también por la vida de nuestros hermanos y deseamos que el Señor pueda estar bendiciendo a toda nuestra familia. Amados hermanos, vamos a escuchar ahora la palabra del Señor, la predicación que cada domingo es compartida por nuestro pastor Luis Sánchez, que también extiende un saludo y un abrazo fraterno para cada uno de ustedes que ven el culto del día de hoy. Así que dispongamos nuestro corazón desde ya para recibir esta palabra que viene de parte de nuestro Señor para nuestras vidas y podamos ponerla en práctica también en nuestro diario vivir. La palabra de Dios, el mensaje de hoy. La palabra del mensaje cristiano. Podríamos darle como título a este mensaje. La Escritura dice que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Lucas 5:1. Seguramente usted ha oído la palabra logos o logoi. Esto significa palabra y en plural significa palabras. Y es la palabra revelada por Dios. Es la palabra de Dios. La palabra escrita. La palabra escrita por los escribas de Dios, los escribientes. En el Antiguo Testamento se llamaban los amanuenses. Ellos escribían la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento son los escribas, los escribientes. Y cuando ellos escribían la palabra de Dios. Por eso el mensaje de hoy es la palabra de Dios, la palabra del mensaje de Dios. Significado de la palabra del mensaje de Dios o mensaje de Cristo. La palabra es sinónimo del mensaje cristiano. Cuando se habla de la palabra o la Biblia, la Escritura, es la palabra. Y esta palabra es sinónimo del mensaje cristiano, el mensaje de Cristo. Cristo predicó el mensaje en una casa que cuando entró allí, comenzó a predicar, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta.
y les predicaba la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios. Marcos 2:2 lo dice. Y esto fue lo que predicó Cristo, la palabra de Dios. Cuando Cristo ilustró su mensaje con una parábola, la parábola del sembrador, y él comparó que el sembrador es el que siembra la palabra. ¿Pero cuál palabra? La palabra de Dios. Y que cae en diferentes terrenos, pero que al final da mucho fruto, porque es la palabra de Dios. Pablo, cuando comenzó las misiones y después en el apogeo de su ministerio, él siempre predicó la palabra de Cristo. Y habiendo predicado la palabra en Perge, dice, descendieron a Atalía. Hechos 14:25. ¿Y qué iban haciendo por las ciudades? Iban predicando la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios. Más tarde Pablo aconsejó lo siguiente a los hermanos de la iglesia de Colosas. Hermanos, les dijo, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Que tenían que enseñar la palabra, que tenían que exhortar la palabra de Cristo, la palabra de Dios. La palabra se refiere a la palabra de Cristo y a la palabra de Dios. Dije la escritura que cuando el Señor se juntó junto a los discípulos a orillas del mar, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Lucas 5:1. Agregó más adelante, ¿cierto?, en el libro de los Hechos, el escritor Lucas, lo siguiente, que los discípulos, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a predicar. Y hablaban con denuedo, con fervor, con entusiasmo. ¿Y qué hablaban con denuedo? La palabra de Dios. Hechos 4:31. Más adelante, la Escritura misma aconseja tener en alta estima a los pastores. Y la pregunta podría ser, ¿por qué? Bueno, porque los pastores predican la palabra de Dios. Escribió el escritor lo siguiente: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Palabra es la palabra del mensaje cristiano. Palabra es la palabra del mensaje de Dios. No viene de los humanos la palabra, proviene de Dios. No es un descubrimiento del hombre la palabra de Dios, sino es una dádiva de Dios, es un don divino. La palabra de Dios es el mensaje hablado. La palabra de Dios es el mensaje escrito que se transmite de generación en generación, de persona en persona, de creyente al incrédulo o de creyente a otro creyente. Y que esta palabra contiene la voz de Dios, el mensaje de Dios, la palabra acerca de Dios. Vamos a la segunda idea en torno a esto. La segunda idea es funciones o tareas de la palabra de Dios, objetivos que tiene la palabra de Dios para nuestras vidas, para los creyentes. Primero, la palabra de Dios juzga. Dice la Escritura, la misma Escritura, porque no quiero que sea mi palabra, sino la palabra de la misma Escritura, la palabra de Dios. Y dice que la palabra de Dios juzga. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella juzgará. Le juzgará a usted en el día postrero.
Son palabras de Jesús en Juan 12:48. Y la palabra juzgará al que hace caso omiso de ella, de la palabra de Dios. A ese que omite, no le espera otra cosa que la condenación. Saber la verdad de Dios, de su palabra, es un privilegio. Saber la palabra de Dios, la palabra escrita, la Biblia, también es una responsabilidad. El privilegio es vivirla, practicarla, experimentarla. La responsabilidad es compartirla, es proclamarla a otros, compartir esta palabra de vida con otras personas que aún no han tenido un encuentro con Dios o un encuentro con Cristo. En segundo lugar, la palabra de Dios purifica. Cristo lo dijo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juan 15:3. Pablo aclara que orar por los alimentos es santificarlos. Dijo, escribiendo a Timoteo, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado todo lo que nosotros compartimos como sustento diario para nuestra vida. Por eso los creyentes, al desayuno, al almuerzo y por la once o la cena, siempre que compartimos el alimento, oramos a Dios para que el Señor se encargue de santificar el sustento cotidiano. La palabra muestra el mal para conducirnos al bien. La palabra purifica los errores y conduce al creyente a la rectitud. La palabra de Dios, la palabra de Cristo, elimina los defectos para sumar en el creyente nuevas virtudes, nuevos dones, nuevos carismas para compartir y realizar o manifestar y enseñar a la gente. La palabra de Dios conduce a la fe y luego conduce a la salvación. La fe que tenemos todos hay que ponerla en Dios, hay que volcarla en Cristo, hay que llevarla a Cristo para creer en Él, para que así al creer en Él se alcance el perdón y la salvación. La Escritura dice: muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Hechos 4:4. Así que dijo Pablo a continuación en Romanos: la fe es por el oír. ¿Y qué oír? Oír la palabra de Dios. Así que uno tiene fe por oír la palabra, y luego al oír la palabra de Dios uno se convierte obviamente en un creyente de Dios, un creyente de Cristo. Lo dijo Pablo en Romanos 10:17. Agregó Pedro: hemos sido renacidos, no por obra humana, ni por la enseñanza de cultura, ni porque hemos adquirido filosofía humana, personal, individual. No, siendo renacidos, dice la Escritura, la palabra, por la palabra de Dios. Y esa palabra es una palabra que vive y que permanece para siempre. En 1 Pedro 1:23. Nadie cree en el mensaje cristiano hasta que lo haya oído. Por la palabra viene la fe, por la fe viene la salvación, y la salvación, cierto, produce en nosotros la esperanza de una vida diferente, una vida más digna, una vida eterna, según lo estipula, según lo enseña, según lo describe la palabra de Dios, de la cual estamos hablando. A manera de conclusión de estos pensamientos, la palabra es la palabra de Dios. La palabra es la palabra que habla de Cristo. La palabra, la Biblia, es la palabra de Dios que contiene el mensaje cristiano. Es la palabra crucial que juzga o perdona.
Es la palabra que purifica el alma que está sucia. Es la palabra que hace creer por la fe en Cristo como el Salvador y en Dios como el que conduce a la gloria y a la eternidad por medio de Cristo. Es la palabra que salva, que perdona los pecados. Por eso les aconsejamos y exhortamos a que los hermanos se mantengan fieles, viviendo en la palabra y también compartiendo la palabra de salvación, la palabra que cambia, que transforma, que perdona y que conduce al cielo y a la eternidad. Que así sea. Que Dios nos bendiga. Amén. 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 Damos gracias a Dios también por la vida de nuestro pastor. Deseamos que el Señor le bendiga grandemente junto a toda su familia, sus hijos y su esposa. Amados hermanos, vamos ahora a entonar otra alabanza, y esta alabanza es dirigida por nuestro hermano Ezequiel Jaramillo. Así que también les invito a que podamos cantar esta alabanza junto a nuestro hermano y podamos adorar a nuestro Señor. Jesús el mejor amigo, cuando triste y tentado estés, colmará de bendición tu cuitado corazón. Es Jesús el mejor amigo. Es Jesús el mejor amigo. Es Jesús el mejor amigo. Pues Él no nos dejará, siempre nos protegerá. Es Jesús el mejor amigo. Es Jesús fiel amigo encuentro, paz efecto a mi alma da. Apoyado en Él estoy, sin temor mi ser le doy. Es Jesús el mejor amigo. Es Jesús el mejor amigo. Es Jesús el mejor amigo. Pues Él no nos dejará, siempre nos protegerá. Es Jesús el mejor amigo. Aunque ande por vía triste o en sombra de muerte estés, ningún mal me alcanzará, pues Jesús me amparará. Es Jesús el mejor amigo. Es Jesús el mejor amigo. Es Jesús el mejor amigo. Pues Él no nos dejará, siempre nos protegerá. Es Jesús el mejor amigo. Bueno, hermanos, deseo que el Señor pueda bendecir también la vida de nuestra hermana Ezequiel junto a toda su familia. Y para despedir el culto de hoy me encuentro aquí con mi pequeñita Anastasia. Solo, hermanos, decirles que nos volvamos a reunir el próximo domingo en el nuevo culto dominical, y deseo que el Señor les bendiga infinitamente. Nuestra hermana Prudencia nos va a despedir en una oración. Amantísimo Señor, me dirijo ante ti para agradecerte, Señor, por las bendiciones que tú nos das, agradecerte por tu palabra, agradecerte, Señor amado, por permitirnos estar nuevamente reunidos, dirigiéndonos a ti, pidiendo tu ayuda, agradeciéndote, Señor, por la fortaleza que tú nos das, por la misericordia que has tenido. Te pido, Señor,
que tú seas con cada uno de mis hermanos, porque tú, Señor amado, nos bendices, nos glorificas y nos honras siempre. Gracias, Señor, por tu palabra, por las alabanzas. Gracias, Señor, por tu misericordia. Y te bendecimos, Señor, te honramos y te glorificamos en el dulce nombre de tu Hijo amado. Amén. Recibir la gloria.